Buenos días, tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando, primeramente a ustedes que están con nosotros por medio de Facebook Live. Estamos contentos porque nuevamente se encuentra con nosotros por medio de esta tecnología. Y gracias a Dios que nos da una oportunidad más de poder entrar a su sala y poder enseñar la palabra de Dios. Espero que tenga su Biblia y su cuaderno, pluma o lápiz a la mano para que así tome notas de lo que vamos a estar estudiando. Recuerde que ya hemos mencionado cantidades de veces que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que estamos estudiando, toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros la tiene ahí en la pantalla de su televisor, solo que nos puede llamar, nos puede escribir por correo electrónico, o simplemente puede venir a visitarnos ahí en la dirección. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para todos ustedes que viven un poco retirados, les invitamos que cuando anden por acá, por el Valle de Texas, que vengan y nos visiten. Con mucho gusto le damos nuestro abrazo de compañerismo mientras que usted venga y esté con nosotros en esta ocasión. Para el resto de nosotros, hermanos, gracias a nuestro Padre Celestial que nuevamente nos da una oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios. Los hermanos Cepeda me mandaron un texto y dicen que andan fuera del estado, solo que vamos a orar por ellos y por todos aquellos quienes quizás no se comunicaron con nosotros, pero andan fuera de la ciudad. Y claro, verdad que hemos tenido últimamente un poco de hermanos enfermos. Vamos también a mantenernos en nuestras oraciones. Antes de empezar nuestra clase en esta ocasión, quiero leer la porción de escritura que vamos a estar estudiando. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Y después de la lectura vamos a Dios a oración. Apocalipsis capítulo 22 y versículos del 1 al 5. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5 dice de la siguiente manera: Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y aún al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estaban en ella, y sus siervos le servían. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Y claro, verdad que amén. Vamos a dar a Dios una oración. Bendito y eterno Dios, en esta ocasión estamos contentos porque usted nos ha traído a este local, listos, eterno Dios, para que podamos estudiar su palabra durante esta hora. Le ruego pues, eterno Padre, que usted nos ayude preparando nuestra mente y corazón, eterno Dios, para que su palabra pueda ser sembrada y para que así, eterno Dios, pueda producir fruto. Sobre todo, eterno Padre, que vengamos a entender esta porción de escritura que el apóstol Juan nos escribe figurativamente, eterno Dios. Te ruego pues que nos ayude para que podamos llegar a una conclusión bíblica y así, eterno Dios, poder nosotros no solamente llegar a un entendimiento pleno de lo que hemos leído, sino que nos pueda preparar, eterno Padre, para que nosotros podamos comunicar a todos aquellos quienes
demandan de nosotros razón. Con este servidor tuyo, eterno Padre, gracias porque me siento privilegiado, eterno Dios, ante tu presencia y por que me has escogido, eterno Padre, en esta mañana para poder enseñar tu clase. Te ruego pues que usted me ayude a recordar las cosas que he estudiado, los versículos en los cuales he meditado, eterno Dios, para que la enseñanza sea conforme a tu sana doctrina, eterno Padre, y que no sea opinión del ser humano, eterno Padre. Una vez más, gracias por todo, y en un momento le pedimos que si acaso un hermano o hermana viene todavía en camino hacia acá, que usted le dirija sus pasos para que entre en ella. En el nombre de su Hijo Jesucristo, le ruego y le pido por todo esto, eterno Padre. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy en esta mañana ya vamos a entrar en el último capítulo. En el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, del 1 al 5. Ya estamos en los últimos 21 versículos que vamos a estar estudiando para terminar este libro. Yo creo que ya tenemos que unos 2 años de estar estudiando este libro, quizás ya un poquito más, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios que ya vamos a terminar con él. Y espero, ¿verdad?, que este libro les haya ayudado a ustedes a entender la manera en cómo Dios viene a pues animar a los cristianos que estaban sufriendo el primer siglo. Recuerde que la iglesia pasó por mucha persecución durante este tiempo. La vida de los cristianos de aquel entonces no fue una vida fácil, sino que fue una vida difícil. En primer lugar, porque pues no tenía la economía que nosotros gozamos hoy en día. En segundo lugar, los primeros cristianos no gozaban de las facilidades que usted y yo gozamos en estos días. Y claro, verdad que en aquel tiempo miramos nosotros que estaba gobernando un imperio cruel, un imperio que no tenía en mente la vida de los cristianos, sino que un imperio que solamente estaba preocupado por sí mismo. Y también miramos nosotros que los emperadores de aquel entonces, empezando con Nerón hasta Domiciano, fueron emperadores crueles que maltrataron, mataron a los cristianos de diferentes maneras. Hay muchos libros que usted puede leer concerniente a la vida de esa época. El señor Gibson, un americano, tiene un libro que se llama, ¿verdad?, Las catacumbas del primer siglo, y también La historia de Roma. Son libros que usted puede comprar y puede leer. A lo mejor están en Google, ¿verdad?, en PDF, y los puede bajar y puede leerlos, pero una vida tremenda para los cristianos. Y a consecuencia de todo esto, para los cristianos fieles que pasaron por ese tiempo, Dios toma al apóstol Juan para que escriba el libro de Apocalipsis, para darles aliento, para animarles, para que siguieran ellos adelante con la causa, ¿verdad?, que Dios les había impuesto el momento que ellos se convirtieron al cristianismo. Y claro que hemos aplicado todo esto de hoy en día, ¿no? Las cosas para nosotros cristianos se van empeorando, hermanos. Como dice más bien 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 13, dice que la maldad va a ir de peor en peor, no va a mejorar. Y por lo tanto miramos nosotros que en un tiempo solamente se miraba en nuestra sociedad y en algunos factores o estados se miraba, pero ahora ya ha entrado y se han filtrado aún también entre nuestro gobierno. Y ya nuestro gobierno está pasando leyes que no son apropiadas para la vida cristiana. Nuestra vida se está haciendo más y más difícil y se está llegando al punto de que tenemos que combatir o entender, como dice Judas 1:3, ardientemente por la fe.
Solo que ya también nosotros estamos pasando por un poco de lo que los primeros cristianos pasaron en aquel entonces. Pero vuelvo a repetir, yo no creo que hemos llegado a los talones del sufrimiento que los cristianos del primer siglo pasaron. Pero como quiera estamos sufriendo, ¿verdad? Y quizás se ponga así la cosa. Solo que en esa manera hemos tomado el libro para que sea un consuelo para nosotros los cristianos, que debemos de perseverar en hacer las cosas conforme a la sana doctrina, las cosas que el Señor nos ha dado, no importa lo que venga a nuestro alcance. Recuerde, la vida de nosotros es una vida que Dios nos ha regalado. Y si acaso esta vida de nosotros, ¿verdad?, requiere que se vea en la causa por la cual estamos luchando, entonces tenemos que llegar al punto de decir como el apóstol Pablo: el mí para vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque pues si acaso llegamos a morir haciendo lo bueno, haciendo lo que es correcto por Dios, Dios nos va a recompensar. Y el apóstol Pablo sabía eso. Él por eso llega ya a los términos de sus días, sabía bien que iba a morir. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Y él nos da a entender la afirmación que él tenía concerniente a la vida cristiana. Y él llega al punto de decir: yo he acabado todo. Lo que se me ha impuesto en Hechos 9:15, yo he acabado todo. Por lo tanto, estoy listo para morir. Y sé bien que al morir me está esperando una corona. Una corona que no solamente el Señor me la dará a mí, sino que le dará a todos aquellos que aman su Señor. Por lo que hay que entender este libro, ¿verdad?, de esa parte para nosotros. Porque yo sé bien que la pregunta que comúnmente hacemos cuando estudiamos algo así, ¿verdad? Bueno, ¿cómo afecta este libro mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida cristiana? Y lo podemos aplicar de esa manera. Recuerda que Apocalipsis capítulo 22 y versículo al 5 es parte de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 22 y versículo 5. ¿Okay? Todavía estamos mirando el contexto de lo que Juan nos presenta en estos versículos. Y el contexto lo encontramos en el Apocalipsis capítulo 21 y versículos 9 y 10. Nota lo que dice Apocalipsis capítulo 21 y versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Este es el contexto. Estamos viendo nuevamente, ¿verdad? La gran ciudad de Dios. Y claro que esto, ya llegamos al punto, ¿verdad?, que es la iglesia. Aquí cuando nos quedamos la semana pasada, estuvimos viendo que la iglesia es la desposada de Cristo, es la desposada de Dios. Recuerda que estuvimos viendo un poco concerniente a las costumbres del matrimonio en la cultura de los judíos. Y cómo es, ¿verdad?, que cuando una mujer estaba desposada con un varón, pues ya prácticamente estaban casados, pero aún así no podían tener relaciones íntimas. Recuerde que cuando José se vino a desposar con María, con José, ¿verdad?, miramos nosotros que José la quiso despedir secretamente porque estaba esperando un niño. Entonces ya considerando que estaba con José, ¿verdad?, ya podía divorciarse. Pero el Espíritu Santo, Dios le da a entender que no,
Y luego el versículo 25 dice que ya José, después de que Jesús vino a nacer, ya vino a tener relaciones íntimas con María. Por lo que vimos todo eso la semana pasada, pero está refiriendo a la iglesia aquí en esta porción de la escritura. Y claro, verdad que menciona varias características de que la gran ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, ¿verdad?, es la iglesia. Entonces, cuando entramos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5, nos da a entender que nos está describiendo a la iglesia. ¿Ok? La iglesia. Ahora, recuerden que todo esto es simbólico. Y la pregunta que hacemos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 1, ¿verdad? Recuerde que ya estamos hablando de tiempo cuando hay que, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, cielos nuevos y tierra nueva. Ya no estamos hablando de una presencia en el mundo. En otras palabras, los cielos y la tierra ya han pasado, según como dice segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10, que esta tierra y estos cielos se van a deshacer, por lo que ya estamos viendo de un lugar diferente. ¿Dónde está? ¿Dónde existe? El texto no nos dice, sino que dice que le mostró a Juan la ciudad, la iglesia, ¿verdad?, que descendía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Otra cosa, esta es la primera ocasión, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, es la primera ocasión cuando aquí se menciona el trono de Dios y del Cordero. Siempre en los versículos anteriores, si usted ha leído, empieza de Apocalipsis capítulo 4, habla del trono ¿de quién? De Dios. El trono en donde había la iluminación. ¿Okay? Pero aquí ya el trono de Dios y del Cordero. Es algo interesante, hermano, porque vamos a ver algo interesante en el primer versículo, ¿verdad? Pero lo que se refiere a la iglesia entonces es demostrada a Juan. ¿Y qué es lo que sale del trono de Dios? Ya se dijo, ¿verdad?, la iglesia. Pero también quiero que consideren lo siguiente. Dice aquí el trono de Dios y el Cordero. ¿Ok? ¿Y qué sale de este trono también? Versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua viva. ¿Sale qué? De vida. ¿Agua de qué? De vida. Agua de vida. Y la pregunta es, ¿qué se refiere esto? ¿Qué se refiere esto? Pues no es cuando el Señor Jesucristo también habló en el Nuevo Testamento que de él salían ríos de agua viva. Sí. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo que del 10, me parece que al 2 o al 13. Aquí Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y note lo que Jesús le dice a la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 10. Aquí Jesús le responde a la mujer, dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Está hablando de un regalo de Dios, ¿verdad? El don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él que te daría agua, ¿qué? Viva. ¿Eh?
Espíritu Santo, dice hermano Espíritu Santo. Noten, aquí miramos que don de Dios y que Dios daría, ¿verdad? El don de Dios. ¿Dónde vemos esta porción de escritura? Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 37. Y le respondió Pedro: arrepentidos y bautícense para perdón sus pecados y recibiréis ¿el qué? El don de Dios. El don de Dios. Sigue diciendo versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida ¿qué? Eterna. Pero que entonces el agua viva, ¿verdad?, va a dar ¿qué? Vida eterna. Pero antes de eso, es un don de Dios. ¿Y quién va a dar este don? Cristo. Miren todas las características. Estamos haciendo un exégesis de verdad del agua de vida. Es uno que viene de Dios. Es la promesa de quién? De Dios. La promesa de Dios. Note lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 39. Hechos 2:39. En Hechos 2:39 dice la palabra de Dios lo siguiente: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa de Dios, ¿verdad?, ¿es para quién? Nosotros, hijos y lejos. La promesa, estamos hablando del agua viva. Tenemos que connect. We gotta connect the dots, ¿ok? Para nosotros, los hijos, y para los que están lejos. Entonces, esta promesa es que vida eterna. ¿Ok? Y aquí, hermanos, quiero que miren lo siguiente. Es la palabra Zoe y hay la palabra bios. ¿Ok? Esto se refiere a vida. La palabra griega bios se refiere a una vida ¿qué? Física. ¿Ok? La palabra Zoe se refiere a una vida ¿qué? Espiritual. Que únicamente vienen por un nacimiento, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que recuerdan lo que Jesucristo le dice a Nicodemo? Juan capítulo 3, ¿mande? Si no nacieron del agua y del espíritu. Que no naciera del agua y del espíritu. Nicodemo tenía su mente finita pensando en nacimiento físico. Jesucristo les está hablando sobre el nacimiento ¿qué? Espiritual. Estas son las palabras que cuando usted lea el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y cada vez que miramos la vida eterna, miramos nosotros que se refiere a la palabra Zoe. ¿Y a cuál creen ustedes que es la palabra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22? Zoe. Entonces no es bios, no es una vida física. ¿Y quién es el que lo va a dar? Cristo.
Y claro, ¿verdad? Que esto podemos leer Juan del 14 al 17, porque aquí está Jesucristo, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Le está hablando a sus discípulos que no tengan miedo. Les está diciendo a sus discípulos que Él va a morir y va a resucitar y va a ascender hacia el cielo. No les dice claramente así, ¿verdad? Pero es lo que le está tratando de enfatizar. Y por eso Jesucristo le dice, no tengan miedo. Porque aunque me vaya, yo les voy a mandar, ¿qué? Un paracleto, un consolador. Y Juan capítulo 16, versículo 13 dice, este consolador no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, ¿sale de dónde? Del trono de Dios. En otras palabras, aquí está la deidad. Y esto lo puede usted colocar con primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Son tres los que dan testigos en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son ¿qué? Uno, la deidad. Solo que entonces miramos nosotros lo que Jesucristo le está prometiendo a la mujer samaritana en aquel entonces, ¿verdad? Es el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es vida eterna. La está evangelizando. Y claro que miramos nosotros que la mujer samaritana creyó, ¿verdad? Recuerdan que cuando regresa a la ciudad, ¿qué es lo que le dice a la gente de la ciudad? Creo que he hablado con ¿quién? Con el Mesías. Y todo el pueblo salió, ¿verdad?, a mirar a Jesucristo. Solo que está hablando de todo esto, pero es la vida eterna. El agua de vida es la vida eterna. Recuerden, el Espíritu Santo es el que da vida. Cuando usted regresa a Génesis capítulo 1, dice que el Espíritu Santo se fue sobre ¿qué? Las aguas, se fue sobre el mundo. ¿Y qué es lo que dio el Espíritu Santo? Vida. Hubo vida en el mar, en el reino vegetal. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló ¿el qué? Aliento de vida. Esa es la inspiración, es el Espíritu de Dios. Y el ser humano se convirtió en un alma viviente. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Y recuerden que al principio de Génesis capítulo 2, en ese momento no había pecado, hermanos. En otras palabras, cuando le sopló el viento de vida al ser humano, el humano era inocente, aunque era ya adulto. Estamos hablando de Adán, ¿verdad? Recuerden, estamos hablando de una obra milagrosa. Era adulto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice que Dios creó al hombre perfecto, recto, pero él fue el que se corrompió. Y claro que hacemos la historia, ¿verdad? Pero esto es lo que Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5 está hablando. Ya está regresando a una ilustración de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Porque noten el lenguaje que miramos nosotros en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera, lo vuelvo a leer. Dice, me buscaron en Hechos, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Dice, versículo 3, y no habrá más maldición. ¿Qué fue lo que empezó en el jardín del Edén? ¿Qué se miró en el jardín del Edén? Se miró un río de agua. Se habla de un árbol, ¿verdad? Si usted va a Génesis, se habla del río, se habla del jardín, se habla del árbol de vida. Pero luego, después de que el hombre cometió pecado, Dios entonces los expulsó del jardín, ¿verdad? Porque el árbol de vida, si acaso llegarían de comer ese árbol, ¿verdad?, iban a vivir para siempre. Pero iban a vivir para siempre en maldad. Por lo que aquí ya estamos viendo, ¿verdad?, el contraste de todo eso. Dice, no habrá más maldición.
¿Qué maldició Jehová Dios en el jardín del Edén? Bueno, la serpiente, a la mujer, al hombre y la tierra, ¿recuerdan? Ok. Y luego dice, no habrá más maldición. Y luego dice, y verán tu rostro, que su nombre estará en tu frente. Y habla de algo totalmente diferente a lo que miramos también de Edén. Aquí ya no va a existir maldad. En otras palabras, se puede uno decir que se está refiriendo al cielo, se está refiriendo a la estancia en donde vamos a estar con Dios, aquellos que hemos permanecido fiel hasta la muerte, y hemos llegado a este punto. Pero vamos a todavía en Juan, capítulo 7, versículo que es del 37 al 39, aquí la escritura es mucho más clara. Note lo que dice Juan capítulo 7. Aquí está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Y en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, vengan a mí y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, ahora sí ya es más patente aquí, ¿verdad? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Solo que aquí lo explica todo. Noten, Jesús vivió, murió en la cruz del Calvario, anduvo por 40 días y luego ascendió al trono. Cuando ascendió al trono, ese trono que estamos hablando aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que regresa en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo. Esto concuerda con Levítico capítulo 23 del nuevo grano. Solo que todo este concepto panorámico que se habla en la Biblia, miramos nosotros que se está describiendo aquí. Pero aquí es más franco, Jesucristo se refiere al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que usted y yo debemos de hacer se refiere a un recibimiento físico en nosotros cristianos, completo, y la contestación es no, porque usted y yo como cristianos, ¿verdad? En el primer siglo a los apóstoles sí vino completamente, ¿verdad? Recuerden que en Juan capítulo 3 versículo 34 dice que el Espíritu Santo habitó completamente en Cristo. Lo vuelve a repetir Pablo en Colosenses, que es capítulo 2, versículo 9. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero los apóstoles era una diferente medida del Espíritu Santo. Y esto, claro, lo declara 1 Corintios capítulo 14, habla, bueno, el 12, ¿verdad? Capítulo 12, habla de los diferentes dones, pero se refiere a los apóstoles y a los primeros cristianos. La pregunta que yo hice, la he hecho en forma de nosotros. Nosotros no recibimos el Espíritu como recibieron los apóstoles y los primeros cristianos. Los primeros cristianos por causa de la imposición de manos apóstoles. Entonces usted y yo recibimos el don de Dios, que quiere decir simplemente una vida eterna. Y esto es lo que recibimos. Entonces, te puede preguntar, bueno, el Espíritu no está en mi vida. El Espíritu está en la vida nuestra conforme a la capacidad o la abundancia de la palabra de Dios que habita en su corazón. ¿Entendemos eso? En otras palabras, si la palabra de Dios no abunda en abundancia en su corazón, como dice Colosenses 3:16, entonces la presencia del Espíritu Santo no está ahí. No sé si me entienden. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo que es 13? Es el 13. Dice así, déjenme leerlo. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentado, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. La pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Cómo nos va a dar Dios la salida? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, según dice Santiago Efesios capítulo 1, versículo 18, dice que la abundancia de la escritura en nuestro ser ilumina nuestro hombre interior. Y esa iluminación es semejante a lo que dice, ¿verdad? Salmo 119, versículo 130. La entrada de la palabra de Dios ilumina nuestra mente. Y ese es el Espíritu Santo, usando la espada de dos filos, ¿verdad?, para poder ayudarnos a nosotros. Pero si yo no tengo el don de la vida eterna, no tengo esa capacidad. Jesucristo lo explica de esta manera. Dice en Juan que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo únicamente lo puede recibir ¿quién? Los cristianos. ¿Okay? Porque Dios no habita en tinieblas. A lo mejor lo estoy confundiendo, pues ¿verdad? De que usted y yo no recibimos como los apóstoles y los primeros cristianos, lo recibimos de una manera diferente. Y este es el agua viva, en la cual habla Juan capítulo 7, versículo 39, 37 al 39, y esto es lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Vamos a regresar, ¿verdad? Ahí ya vamos a tener la comunión. Aquí puedo poner yo comunión con la deidad, porque vamos a estar con ellos. Lo que sale del trono de Dios y el del Cordero, el agua de vida. Y esta agua de vida se refiere a que el Espíritu Santo. Y vuelvo a regresar, ¿verdad?, a la lengua. Pregúntame. Si tiene pregunta ahora, es que la diferencia del Espíritu en los apóstoles era diferente porque Dios era milagroso sí, para sanar y cuánto, ¿verdad? Y era porque la iglesia también estaba en su infancia y todo eso lo meditaban los apóstoles, que fuera milagroso en ellos para ayudar a la iglesia. Hoy ya en nosotros es diferente. Nosotros al estudiar más la palabra de Dios, más conocimiento y más fuerzas tenemos para poder combatir el pecado. Y ahora confirmamos lo que decimos con la palabra, que es lo completo ya. Los apóstoles en aquel entonces, ¿verdad?, no cargaban su Biblia. Ellos caminaban con que y lo que hablaban, lo hablaban que inspirado, era inspiración del Espíritu Santo. Y regresamos a lo que estamos estudiando el miércoles por la noche, ¿verdad? La inspiración verbal, plenaria. Es decir, que el Espíritu Santo vino a inspirar a los apóstoles, pero no tocó su libre albedrío. Ellos tenían la potencia de pecar y de caer. Pero todo lo que hablaban concerniente a la revelación de Dios era sin corrupción, porque el Espíritu Santo los había inspirado. ¿Entendemos? Y hoy en día nosotros, ¿verdad?, pues no tenemos esa inspiración como tuvieron los apóstoles, pero sí tenemos la inspiración que es la palabra de Dios. Y esto es lo que predicamos y enseñamos. Y dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda escritura es inspirada por Dios. Y por eso que yo y usted tenemos que usar bien la palabra de Dios para que tenga sentido. Bueno, ¿no quiero decir algo? Sí, digo, muy diferente la vida de hoy. Los apóstoles caminaron con Dios. Jesucristo era Dios, ¿verdad? Los pasos que daba Jesucristo lo daban los apóstoles, ¿verdad? Así es. Sino que iban caminando con Dios. Y aquí en Apocalipsis 7, 17 dice, ahí también habla del agua. porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará
y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Así es. Nuevamente, recuerden el mensaje de Apocalipsis, es para inspirar y animar a los cristianos que estaban sufriendo. Okay. Le dice Cristo, el versículo dice Juan, ¿a cuál es Juan, son capítulos del 14 al 17. Ok, pero el libro viene siendo 4. Juan, el Evangelio de Juan. 14, Capítulo 14, versículo 17. No, capítulo 14, 15, 16 y 17. John chapter 14, 15, and 16 and 17. Ya el 17 es donde Jesús ora por sus apóstoles y les encomienda al Padre. Pero del 14, 15 y 16, Jesús ya le está prometiendo el Paracleta, el Consolador. Por eso puse todos los capítulos. Y el Juan 7 lo puse porque aquí definitivamente nos da a entender a qué se refiere, que es el Espíritu de Dios. Y entonces ya cuando miramos qué es el Espíritu de Dios, entonces tenemos que contestar la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo actúa o cómo viene a depositar el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa agua viva en nosotros, a los cristianos de hoy en día? Y esto fue lo que expliqué. Miramos nosotros que Cristo, Juan 3:34, en Él vino a habitar toda la plenitud del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14 o 2:10 dice, ¿quién conoce la mente de Dios si no es el Espíritu de quién? De Dios. Habita corporalmente en la mente de Cristo. Fue a la cruz, cumplió con todo, ¿verdad? Sin pecado. Y entonces por 40 días resucitó y anduvo por 40 días y luego ascendió al trono. Y ya estando en el trono, entonces la promesa del Padre fue enviada por Jesucristo a quien, a los apóstoles. Y luego los apóstoles se le imponen a los cristianos por medio de mano. Ese es el milagroso. Pero nosotros ya no recibimos eso. Estamos en otro estado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no tengo el Espíritu Santo? No quiere decir eso. Quiere decir que ahora el Espíritu Santo viene a radicar en nuestro hombre interior por medio de la palabra. Y entre más estudie la palabra de Dios, entre más tenga conciencia de la palabra del Señor, el Espíritu Santo, su presencia es grande. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted nunca se preocupa por estudiar la Biblia y nada, la presencia del Espíritu Santo es muy pequeña. Por lo tanto, usted se considera como un cristiano débil. Porque recuerde que la lucha de la carne y del Espíritu Santo constantemente está. Y quien va a dominar más en su vida es la presencia de lo que abunda más en su vida. Si es la carne, los deseos de la carne constantemente van a abundar. Pero si usted no ha puesto a muerte estos deseos de la carne, entonces va a pecar muy fácil, va a caer fácil. Pero entre más maduro espiritualmente se haga, entonces va a haber un combate, una lucha. Y Santiago capítulo que es 4, versículo 1 dice que la lucha existe ¿dónde? En tu mente. De ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Nunca me hagas comentar que aquí está un angelito blanco, acá está el diablo, ¿verdad? El que te está diciendo. A eso está refiriendo. ¿Entiendes? Solo que domina en nuestro interior. Tiempo ya se me terminó, hermanos. Gracias por su atención. Dios mediante estudiaremos más en la próxima ocasión que nos encontremos. Dios nos bendiga y vamos con un receso.